Muy buenos días, amados hermanos y amigos que nos honran con su participación. Es mi oración que el mensaje de la palabra de Dios de este día llene una necesidad espiritual que cada uno de ustedes tiene. Oro para que el Espíritu Santo traduzca y exprese a través de este servidor el mensaje que él quiere y que cada uno de nosotros necesita oír de la palabra de Dios. El mensaje de hoy es la conclusión de la serie Conociendo a Dios. Y créanme que tengo mucha aprehensión y una gran expectativa de que este último mensaje de la serie sea lo que realmente Dios quiere hablar a través de este tema. El propósito de explorar en la Biblia el tema de conociendo a Dios es, por un lado, que cada uno de mis hermanos y hermanas tengan un sólido fundamento en la palabra de Dios respecto a por qué creemos que Dios existe. Es un tema muy difícil y muy profundo, pero al mismo tiempo la intención es que al conocer, al tener esta información clara y precisa de quién es Dios, nuestra fe sea fortalecida. Que nosotros en nuestra vida personal diaria, íntima, privada, podamos hacer uso de este conocimiento de Dios, de esta fe en Dios, a fin de enfrentar todos los obstáculos y las dificultades que tenemos en la vida, particularmente en esta época de crisis mundial, de crisis nacional, donde cada día están muriendo muchas personas. ¿Y cuántos de ellos mueren sin Dios en sus vidas? ¿Cuántos de ellos mueren sin haber experimentado en sus vidas y haber tenido el gobierno de Dios en sus vidas? Entonces, yo ruego que este mensaje, que el Espíritu Santo use a este servidor para transmitir esa palabra de Dios que cada uno de nosotros necesita para la vida, para la circunstancia particular. Estamos entonces en la segunda parte de el tema que iniciamos hace 8 días. La pregunta fundamental. Y la pregunta fundamental es precisamente, ¿existe Dios? En el mensaje de hoy, basado principalmente en Salmos capítulo 14, versículos 1 al 3, vamos a completar esa respuesta a la pregunta fundamental. En la primera parte del mensaje, vamos a responder a la pregunta, pero un tanto cambiada. En vez de responder a por qué creemos que existe Dios, la pregunta sería, ¿por qué razón la gente dice que Dios no existe? ¿Por qué las personas que niegan la existencia de Dios, por qué lo hacen? ¿Cuál es la razón de fondo? ¿Por qué decir que Dios no existe? Vamos a responder a esa pregunta en el cuerpo principal del mensaje. Y cuando lleguemos a las conclusiones, vamos a exponer razones por las que nosotros creemos que Dios existe, para concluir y completar la serie en la parte de las conclusiones del mensaje de hoy. Entonces estaríamos hablando de
Los argumentos que presenta el mismo pasaje bíblico, los que están evidentes y expuestos allí en la superficie, ¿por qué creemos que Dios existe? Pero también los argumentos que están subyacentes, los que están en el fondo y que el Espíritu Santo nos va a ayudar a discernir, porque en el fondo de lo que el escritor mismo está expresando, hay otros argumentos que tienen fundamento en ese texto bíblico. El Salmo 14, no sabemos las circunstancias que motivaron al autor a escribir este salmo. Ignoramos qué estaba pasando en la vida del escritor del Salmo 14. Algunos dicen que este es un salmo profético, otros piensan que no es así. De lo que sí podemos estar seguros es que el apóstol Pablo estaba familiarizado con este salmo, ya que, por ejemplo, en su carta a los Romanos, capítulos 1 al 3, el apóstol cita este salmo y al mismo tiempo el apóstol desarrolla, elabora lecciones tomadas de este salmo, lecciones que probablemente ni el propio escritor David se imaginó que eso es lo que él estaba enseñando o al escribir el Salmo 14. Pablo entonces elabora conceptos doctrinales profundos de la fe cristiana tomados del Salmo 14. Vamos a leer entonces este Salmo, el Salmo 14, versículos 1 al 3. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Están corrompidos. Sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. He resaltado dos palabras en este salmo y quiero que tomen nota porque son clave para comprender la lección que Dios tiene para nosotros en su santa palabra. En estos versículos hay dos análisis acerca de la condición espiritual del hombre. El primer análisis lo hace el propio autor inspirado por el Espíritu Santo en el versículo 1. Y el segundo análisis sobre la misma situación espiritual del hombre lo recibe el autor como revelación directa de Dios. Y es el análisis que Dios mismo hace sobre la condición espiritual del hombre. Y ese análisis está en los versículos 2 y 3. El apóstol Pablo, como dije en la introducción de este mensaje, cita y tiene en mente este texto de Salmo 14 cuando escribe en Romanos 1, 21 al 23. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, noten aquí la palabra que vimos en el Salmo 14, se volvieron
necios. Aquí vemos el contraste que hace Pablo y resalta lo mismo que el Espíritu Santo en el Salmo 14 utiliza la palabra necios y su palabra opuesta o contraria, sabios o sensatos. Y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Este pasaje bíblico es una radiografía espiritual de la cultura del hombre de la época grecorromana. Pablo ciertamente al escribir esto a los romanos, a la iglesia del Señor en Roma y a todos los cristianos, tiene en mente la cultura grecorromana y los dioses. Pero también debemos decir que este texto habla de la historia de la humanidad. Se repite en ciclos. El hombre cae tan bajo en su rechazo al Dios vivo y verdadero, y en vez de adorar al Creador, adora a las criaturas. Recordemos, por ejemplo, a los egipcios. Ellos adoraron a la rana, a los gatos, ellos adoraron a los escarabajos, ellos adoraron a los cocodrilos, a los gansos, al sol, a la luna. Adoraron al mismo faraón como Dios. Y en la época grecorromana es lo mismo. Necesitamos darnos cuenta que en Panamá y en el mundo entero no somos mejores que ellos. Continúa la desviación del ser humano, rechazando al verdadero Dios y creándose sus propios dioses. Aquí lo ridículo de la condición espiritual del hombre, lo insensato de la condición del hombre se ve en que el ser humano es creación superior a los animales. Pero miren hasta dónde lleva el pecado y la ceguera espiritual, que el hombre llega a adorar a los seres inferiores, como lo han hecho a través de la historia las diferentes culturas y pueblos en la humanidad. El apóstol Pablo entonces está expresando aquí que el hombre rechaza al verdadero Dios. Volviendo al Salmo 14:1, David analiza la vida del hombre que rechaza a Dios. David miró a aquellos que niegan la existencia de Dios y llegó a la conclusión de que son necios, insensatos. Y esta palabra antigua de los hebreos, necios, no se refiere a aquellos que tienen un coeficiente intelectual tan bajo o un nivel tan bajo de comprensión que no entienden ni llegan a comprender que Dios existe. No se refiere a eso. Aquí nada tiene que ver esta palabra necios o insensatos con, digamos, la palabra ingenuo. Se refiere más bien a un concepto moral. La razón para negar la existencia de Dios es moral y no intelectual. El problema del hombre, y hoy en día, no es un problema de carácter intelectual. Hay muchos sabios, hay muchos libros, hay mucho desarrollo tecnológico,
pero el problema del hombre es de carácter espiritual y su rebeldía, no queriendo reconocer a Dios como el Dios y el Señor en sus vidas. Entonces, David, inspirado por el Espíritu Santo en este Salmo 14:1, dice que quien rechaza, quien dice que Dios no existe, es un necio. Y es necio porque la existencia de Dios es incuestionable por las abundantes pruebas o evidencias científicas, razonables que existen. Es irrefutable la existencia del Creador. Ahora, también entonces vuelvo a la palabra que usa Salmo 14:1, necio. Esta palabra hebrea, Nabal, es una palabra que encierra el carácter. La idea es el carácter de alguien malo, de alguien rebelde. Y esto nos lleva, y quiero compartir con ustedes una mayor explicación bíblica de la palabra Nabal, necio. Porque el necio significa alguien que es moralmente deficiente, alguien que quiere vivir a su manera, sin restricción alguna. La persona Nabal es perversamente insensata, insensatamente insensata. Ese es el sentido bíblico de la palabra necio. Alguien que rechaza por pura rebeldía, no porque no tenga comprensión o conocimiento de la existencia de Dios, sino porque decide rechazar a Dios en su vida. Entonces, tenemos Primera de Samuel, primer libro de Samuel, el capítulo 25, dice, había en Maón un hombre muy rico, dueño de 1,000 cabras y 3,000 ovejas, y el versículo dice que tenía una hacienda en el monte Carmel. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente. Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Noten, y he puesto en cursiva y he subrayado lo que el texto mismo describe el carácter Nabal. Nabal, necio, insensato, está descrito aquí. Uno de sus siervos de Nabal lo describió así: tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él. La escritura dice que un día David envió mensajeros para pedir alimentos para él y la tropa que él tenía. Y apeló David, por medio de su mensajero, a la buena voluntad de Nabal, ya que él, David y sus soldados habían protegido al rebaño y a los pastores que cuidaban el rebaño y el ganado de Nabal. Y entonces David, teniendo necesidad, envió a pedirle alimentos, pero Nabal hizo gala del significado de su nombre y actuó respondiendo como lo que era, groseramente. Los mensajeros regresaron donde David, le dieron la noticia y David se enojó y dijo: hoy voy a barrer de la faz de la tierra a este hombre y a todos los que él tiene. Sin embargo, un sirviente
supo de todo esto, un sirviente de Nabal, y se acercó a Abigail y le dijo lo que estaba pasando y del peligro que corrían. Y ella llegó a encontrar y fue a encontrarse con David en secreto. Y esto fue lo que le dijo: no haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Nabal, esa palabra que emplea el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón. Noten esto. El necio dice a su corazón. La razón le dice, la mente le dice que existe Dios. Es innegable. No hay argumentos que se puedan refutar. Pero él quiere acallar su conciencia y quiere acallar su corazón. Y él se dice, no existe Dios. Entonces hemos hecho una exploración de la palabra necio. Ahora vamos al diagnóstico de Dios sobre la condición de la humanidad expuesto en Salmo 14, versículos 2 y 3. Desde el cielo, el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay uno solo. He aquí el diagnóstico de Dios, y he subrayado, he resaltado en negrilla o en amarillo algunas frases que son clave. Noten esto: desde el cielo el Señor contempla. Esto es un antropomorfismo. Dios es omnisciente. Dios está en todas partes. Sin embargo, el escritor, el Espíritu Santo, usa un lenguaje terrenal, como si Dios tuviera un cuerpo y tuviera ojos como nosotros, y como si Dios está viendo desde afuera. Sin embargo, Dios está en todas partes. Pero es una manera de tratar de transmitir las cosas de Dios, su actuar, su sabiduría. No podemos entenderlas completamente. Es imposible. Pero aquí el autor dice, Dios contempla. Y este es un hebraísmo, es una manera de hablar cuando Dios va a actuar haciendo juicio. Porque, por ejemplo, dijo lo mismo cuando le habló a Moisés sobre la condición del pueblo de Israel en Egipto. Dijo lo mismo cuando le habló a Abraham que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Dijo lo mismo cuando se comunicó con Noé. Es una forma de hablar. Dice que él estaba buscando a alguien que sea sensato y que busque a Dios. Sin embargo, todos se han corrompido. Todos se han descarriado. Dios mira con la esperanza de hallar un justo entre los corruptos, así como lo hizo en los días de Noé y así como lo intentó antes de destruir Sodoma y Gomorra. Dios busca personas que lo busquen a él. Qué hermoso. Hay muchas cosas sobre Dios expresadas en este pasaje. Dios mira con la esperanza de hallar un justo. Esto se llama condescendencia. Ese Dios todopoderoso, ese Dios trascendente, ese Dios se sienta a la par nuestra y actúa como si se sorprendiera, aunque no se sorprende por nada, como si tuviese esperanza, aunque él sabe todo. Pero Dios
tiene un corazón lleno de amor por nosotros. No desea que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero todos se han descarriado, se han apartado del camino correcto. El resultado de este diagnóstico, de este análisis que hace Dios, es triste. Hay una nota de tristeza en este canto, porque debemos recordar que la anotación que aparece en el encabezado del Salmo 14 dice al músico principal, Salmo de David. Noten, este salmo es un himno, es un canto compuesto por David. Y él se lo pasó al director del coro que había en el templo en Jerusalén, o el templo donde se adoraba a Dios, al músico principal, Salmo de David. Y este himno es un himno triste. Todos se han descarriado, no hay justo ni aun uno. Eso habla de la condición del hombre. ¿Y por qué? ¿Por qué ha llegado a esa condición el hombre? Por rechazar a Dios. Saca a Dios de su vida y de su corazón. ¿Y cuál es el resultado? El hombre le da rienda suelta a sus pasiones y deseos y se va hundiendo en el fango y en el lodo y en las tinieblas y se va hundiendo más y más en un fango que no toca fondo por la condición del hombre de rechazar a Dios. El hombre que niega a Dios es un insensato. Razones. Niega lo que es claramente evidente. Niega la autoridad moral en el universo, o sea, Dios. Se niega a ser persuadido por los muchos argumentos poderosos sobre la existencia de Dios. La razón para negar la existencia de Dios es puramente moral. El hombre no quiere restricciones. El hombre no quiere darle cuentas a nadie. El hombre quiere callar la voz de su conciencia. Miren, en el Salmo 14 y en estos versículos hay argumentos que están en el fondo y que nosotros los vamos a sacar a flote ahora. Por ejemplo, argumentos a favor de que Dios existe. Hay cuatro cosas, cuatro argumentos que no tienen otra explicación si rechazamos a Dios o la existencia de Dios. Primero, por ejemplo, el primer argumento tiene que ver con la conducta, el código moral. El código moral. Todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos en nuestro ADN, en nuestra naturaleza, el conocimiento del bien y del mal. Todos sabemos y sabemos cuál es la conducta correcta y cuál es la conducta incorrecta. ¿De dónde procede? ¿Quién puso en nosotros ese código, ese conocimiento del bien y del mal? Dios. Por ejemplo, los animales no tienen esos códigos de conducta. Los animales actúan por instinto. Los que dicen que son ateos alegan que la conducta o el comportamiento o lo que llamamos ética, dicen ellos, es algo que se aprende. En realidad, si nosotros, si se aprende, si no es algo que Dios lo puso, entonces, ¿por qué no aprendemos a corregir la crueldad? ¿Por qué no aprendemos a comportarnos como debe ser correcto para el bien común? ¿Por qué seguimos luchando con la corrupción? El segundo argumento, primero está código moral. Todos sabemos qué es el bien y el mal. Segundo argumento, justicia.
Todos esperamos y tenemos concepto y conocimiento de la justicia, del castigo. Cuando alguien hace algo terrible, algo cruel, el mundo, la gente, los vecinos, los parientes de esa persona o de esas personas dicen, queremos justicia. ¿Quién puso en el hombre el sentido de justicia? ¿De dónde nos nace este anhelo porque se castigue la maldad? Dios. Tercero, el sentido de conciencia, la conciencia. ¿Quién soy y por qué estoy? Preguntas. ¿Quién soy y por qué estoy? Queremos encontrarle propósito a nuestra vida. ¿Quién soy y por qué existo? ¿De dónde nace esa interrogante y ese anhelo por encontrar significado y propósito a la vida? ¿De la materia? ¿De algo inerte? Dios puso en nosotros ese anhelo. Y en cuarto lugar, esperanza. Todos nosotros deseamos que haya algo mejor. Todos anhelamos un mundo mejor. Todos queremos, todos sabemos que aquí la tristeza y la felicidad están mezcladas aquí en esta vida. Tristeza y felicidad. Pero todos tenemos esperanza. La esperanza nos mueve de un mundo mejor. Y cuando morimos, anhelamos un mundo mejor. Y si en realidad no hay nada después de la muerte, si cuando morimos nos desintegramos, nuestro cuerpo se vuelve gases, desaparecemos y no hay nada más, entonces podríamos decir, qué crueldad de la madre naturaleza ponernos el anhelo de esperanza, pero no encontrar realización a esa esperanza. Es una utopía, un sueño. Eso dirían. Entonces, los incrédulos, nosotros tenemos esperanza. Es el ancla de nuestra alma. He aquí, Juan 3:20, Jesucristo da la razón por qué la gente niega o dice que Dios no existe. Estamos analizando el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Todos se han corrompido. Entonces, Juan 3:20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Qué hermosas las palabras de Jesucristo. El que anda en lo malo, el que anda en tinieblas, no quiere salir a la luz porque no quiere que se vea su vida. No quieren. Es muy fácil tener un amuleto. Es muy fácil andar en la billetera o en la cartera una piedrita que aleja los malos espíritus, un crucifijo, una pulsera, una oración, una estampita guardada que me guarda y me protege. Es muy fácil. ¿Saben por qué? Porque la estampita, la piedra, el amuleto no me exige, no demanda obediencia, no me pide que viva de una manera diferente. Me resguarda, me protege, pero no pide nada de mí. ¿Se dan cuenta? Porque es fácil caer en la superstición. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Conclusiones.
Es posible decir en la mente que hay un Dios, pero negarlo en el corazón y en la vida práctica. Uno puede creer en Dios en teoría, pero ser un ateo práctico en la forma en que vive. Piensen en esto, amados hermanos y amigos. Usted que dice que cree en Dios, ¿de verdad usted vive como Dios quiere que usted viva? Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19. Santiago dice que la fe se demuestra por obras. La fe viva, genuina, se demuestra en obediencia. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees que Dios existe? ¿Tú crees que Dios es todopoderoso? ¿Tú crees que Dios es amor? Demuéstralo con tu vida. De lo contrario, vives un ateísmo práctico. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. Miren estas palabras. Señor, Señor. Es un reconocimiento de labios. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, dice la Sagrada Escritura. Los dejo con este pensamiento. Quejas de Dios. Me llamas Señor y no me obedeces. Me llamas luz y no me ves. Me llamas el camino y no me sigues. Me llamas vida y no me deseas. Me llamas sabio y no me escuchas. Me llamas rico y no me pides. Me llamas eterno y no me buscas. Me llamas bondadoso y en mí no confías. Me llamas rey y no me sirves. Me llamas Dios y no me temes. Si te condenas, no me quieres. Amados hermanos, es mi oración que nuestra fe en Dios haya sido fortalecida, pero sobre todo que nosotros seamos mejores cristianos. Nosotros creemos que Dios es nuestro Padre Celestial, pero no oramos. No oramos. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero no la leemos. Nosotros creemos que Dios es bondadoso, pero no confiamos en Él. Nos desanimamos, nos desalentamos. Amigo que está presente y escuchándonos, a usted me dirijo. Si usted aún no ha rendido su vida a Cristo Jesús, esto es lo que usted tiene que hacer. Crea que Jesús es el Hijo de Dios que murió en la cruz para su salvación. Arrepiéntase de sus pecados, significa reconozca que usted es pecador y tome la decisión de dejar el pecado. Confiese con su boca su fe en Jesús, reconózcalo como Señor y Salvador y sea bautizado o bautizada en agua, sumergido en agua para el perdón de sus pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38 y muchos otros pasajes bíblicos confirman lo que estoy diciendo. Si usted quiere seguir estudiando la palabra de Dios, póngase en contacto con este servidor. Que Dios les bendiga.